momento y ya están con nosotros, no, todavía no están incorporadas Leti y Edurne. Ingrid, ya escuchábamos, no va a incorporarse el día de hoy, pero bueno, aquí ya están con nosotras. Querida Leti, Edurne, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Edurne. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hola. Violeta? Muy Hola, bien, aquí Leti. con pues con pena con ustedes, nos fuimos retrasando un poco primero con la entrevista con el periodista español y luego ahorita ya con este enlace, así es que les ofrecemos una disculpa, pero bueno, creo que valía la pena incluso para el análisis que podamos hacer, no de España aquí, pero sí tenerlo en cuenta de que el avance de la derecha es una realidad y esto que nos hacía la reflexión el doctor Alejandro Pedregal me parece interesante en función también de lo que vivimos en México. Así es que, y bueno, pues esto de Coahuila que también es importantísimo. Pues hay temas muy importantes que han propuesto esta violencia que se vivió en el cierre de campaña, en uno de los cierres de campaña de Alejandra del Moral en el Estado de México. Pues iniciaríamos contigo, querida Edurne. ¿Cuál es tu valoración de esto que ocurrió en este cierre de campaña? Pues sí, buenos días a todas, espero que estén muy bien y le dijeron a Ernesto Ledesma que se pusiera el cinturón, pero no hace caso, entonces que se ponga el cinturón en su recorrido. Y pues bueno, sí, justo uno de los temas que comentábamos tenía que ver con el uso de la violencia, porque lo vimos tanto en el cierre de campaña de Ale del Moral, como después en la marcha pacífica y ciudadana en contra, bueno, apoyando a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, pues por ahí hay varios temas interesantes que tienen que ver como con este proceso de cierre y también con otra cosa que comentábamos, que es el tema de la polarización. Entonces, pues empezando por el tema de las elecciones, digamos en un panorama general, todo indica que Alejandra del Moral perdóname, Delfina Gómez va a ganar en el Estado de México y que, ¿cómo se llama este hombre? Manolo Jiménez del PRI, PAN, PRD, va a ganar en Coahuila, ¿no? Ajá, y es interesante porque en el Estado de México parece que la alianza está bien, está tranquila y con Morena todo está en orden, pero justo la alianza opositora es la que está en crisis, ¿no? Y a nivel de las bases. Y tienes ahí esa imagen de, pues, que vuelan sillas entre militantes del PRI y del PRD. Hubo quien se atrevió a decir que eso nunca pasaba y que no se conocían a las personas y que seguramente era algún tipo de infiltrado, pero realmente, pues sí, todo parece indicar que sí, pues fue un pleito genuino entre las dos partes, ¿no? Y entonces justo lo que los analistas señalaban era cómo en la cúpula se establecen una serie de alianzas, pero en las bases hay una serie de problemas. Y en Coahuila vimos exactamente lo mismo, pero del lado de Morena, ¿no? Donde tienes por un lado a Manuel Mejía Verdeja, que desde que se cinde y no decide no acotarse al resultado de las encuestas, pues se generó toda una campaña en su contra, acusándolo de traidor y demás, que desde ahí yo creo que hay un nivel como incluso pues de agresión a su persona, porque, o sea, a mí me parece que han llegado ya a niveles muy excesivos, ¿no? Hacia su persona y ojo que aquí nadie está defendiendo ni a Mejía Verdeja ni nada, ¿no? Yo ahí sí claramente digo que yo no apoyo esa candidatura de Guadiana, me parece muy forzada, me parece que lo que han tenido que hacer para llegar a esa candidatura, pues es muy excesivo y es justo lo que estamos viendo ahorita en Coahuila, ¿no? Hace unos días con Lenin, que no reconoce digamos, la decisión de la cúpula, que al parecer ni siquiera le avisaron, y ahora está pasando más o menos lo mismo con Mejía Verdeja, donde se toma esta decisión desde las como cúpulas o alianzas entre partidos, pero aquí tenemos dos bases, tanto la de Morena como la del PT, que pues son bases que están del mismo lado de la cancha, digamos, pero están
están aquí en conflicto. Entonces aquí, pues el tema de la violencia me parece que juega como un indicador de hasta dónde se están estirando las decisiones desde la cúpula, hasta dónde las necesidades de ciertas alianzas entre partidos está mermando y está afectando pues lo que está ocurriendo en la base, y también lo pondría sobre la mesa, no lo afirmaría, el grado de representatividad que pueden tener los partidos hacia sus ciudadanos, ¿no? Hacia eh, las banderas que están pues encabezando. Empezaría por ahí. Muchas gracias, querida Edurne. Pues muy interesante el análisis con el que inicias, Edurne. Pues me parece que hay varios mensajes que se están mandando. Por ejemplo, esto que tú dices de Lenin Pérez, que ni siquiera estaba enterado, no fue convocado. Y bueno, insistimos, eso va a tener también repercusiones, quizá no o sí inmediatas, pero también cómo se va evaluando pues este proceso que vivió la izquierda en cómo se entregó la candidatura, pero bueno, ya nos estará comentando también Leti cuál es su opinión y análisis sobre esto, querida Leti. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí escuchando también a Edurne, y creo que yo me voy a ir a un nivel un poquito más amplio, porque mira, yo creo que la coyuntura y los días contados hacia la elección van a dejar ver, ¿no? Cómo las estrategias de los partidos y el que les tuercen la mano a uno, o sea, son cosas muy propias de la política y en un momento en que se están jugando mucho, cada partido, cada alianza. Entonces, me parece que eso hay que verlo también en términos de la coyuntura y que lo podremos leer, pues ya el martes que entra podremos hablar de esto con algunos resultados ya muy claros. Pero yo sí quiero irme a una cosa más abstracta, más general, en términos del momento que estamos viviendo, porque justo vi el espléndido reportaje que ustedes hicieron, Violeta y Ernesto. Bueno, de verdad me gusta mucho, porque me parece que ustedes fueron a entrevistar a las personas que asistieron a la marcha de este domingo y hacen una lectura súper respetuosa, muy digna y permitiendo que la gente se exprese. Y la gente, al expresarse, nos da muchos elementos. Y yo creo que tantos elementos, Violeta, que nos permite ver cómo hay sectores, personas, no sin personalizar en nadie, que de verdad no se han dado cuenta de lo que pasó en este país y tienen su propia construcción de narrativa y desde ahí ven el mundo como todos, por supuesto, pero sin conectarse siquiera con el dolor de otros. Entonces, en el momento en que se niega que ha habido violencia en el país, una señora que Ernesto, mis respetos de paciencia, de verdad impresionante, bueno, digamos, decía el FOAPROA ni siquiera fue tan malo porque al final salvó mucho más, pero aseguraba que en realidad no sabía mucho porque nunca había leído sobre el tema. Entonces, creo que eso si lo extrapolamos nos permite, nos da un elemento, es una biopsia, ¿no? De la sociedad mexicana para permitirnos ver dónde está lo que algunos llaman polarización, que yo me niego a aceptarlo. Ese es un concepto que nos han querido vender, eso no existe en este país. Hay discordia discursiva, hay digamos, una evidencia de discursos que están a flor de piel, porque por primera vez salieron a flor de piel. Lo que pasa es que había una narrativa absolutamente hegemónica y en ese sentido las voces discordantes pues apenas que se oían o era una cuestión que de repente salía, y hoy lo que pasa es que se oyen las voces, algunas vociferan, eso tampoco vamos a negarlo, de un lado y del otro, ¿sí? Pero no es que haya, estrictamente hablando, y en términos de pura estadística, una polarización. Con lo que vemos simplemente, digamos, en términos de la acreditación que tiene el Poder Ejecutivo en este país, bueno, habla de que las personas aprueban el tipo de liderazgo que se está llevando, una. Pero la otra es que ahorita con la coyuntura de las elecciones, pues de que yo decía, ¿no? La maquinaria política es un nivel y ahí están peleándose, sí. Pero cuando vemos también el tema de las encuestas, pues lo que vemos claramente es que en el tema del Estado de México, perdón, se está jugando más que lo electoral. Estamos frente a un momento en el cual los poderes fácticos se muestran claramente. Ayer
se hace un juicio ahí en el Toluca, casualmente, donde se le quitan cargos a la señora Rosario Robles, que se acreditó que tiene una responsabilidad, además de altísimo nivel en el tema de la estafa maestra, estuvo presa, digamos, ahí la fiscalía es la que tendría que salir a explicarnos qué pasa en ese tema, porque en todo caso ella podría también denunciar, ¿no? Porque digo, si no había ningún cargo, pero lo que me parece impresionante es verlo. Es un juez de Toluca o en un estado que está a punto de tener elecciones, estas cosas donde sabemos muy bien que aquí no es gratuito, no es que casualmente ocurrió, sino que es como antes de que pase algo y se muevan estructuras, claro, aún ganando una opción distinta al PRI, digo, no es que eso se mueve de un día al otro, son poderes tan pesados, tan estructurales, los famosos poderes fácticos, que hoy por hoy, por ejemplo, tenemos que la Suprema Corte, más allá de las personas, otra vez, a ver, no es la señora Piña, no, es como estructuralmente se mueven y estructuralmente también tienen estos contubernios de poder que o detienen u obstaculizan. No le corresponde a la Suprema Corte el tema inmediato, obviamente, de los ministerios públicos y de los jueces, pero nunca hemos oído a un miembro de la Suprema Corte hablando sobre el dolor de las personas en este país en términos de la impunidad. Nunca. Y a lo mejor no, pues es que tienen que mantener una neutralidad. Bueno, yo no entiendo esa parte. Si son justamente miembros de todo un poder que tiene el poder, ¿no? Vaya la redundancia. Y en ese sentido, sí, yo creo que cuando oímos comentarios de estos son de un esclarecedor. El Fobaproa ni fue tan malo, ni siquiera hubo tanta violencia. Bueno, esos que hablan de desaparecidos seguro se los inventan. ¿Sí me entienden? La estafa maestra nunca pasó. Al final de cuentas, miren, ya lo único que falta es que Rosario Robles acabe siendo parte de las corcholatas de la alianza, ¿no? De como les dicen las corcholatas, que a mí me choca, pero que, ¿no? Que de esta alianza que como no tiene buenos candidatos, pues mira, la señora Robles es bastante más coherente en términos discursivos. Entonces, es impresionante lo que estamos viendo a días de la elección, que no es casual, también en el sentido de que son estos momentos así como que se crispa todo y en los que al final de cuentas mucho de lo que se puede hacer, yo me acordaba y hoy en la mañana lo escribía, bueno, fueron días antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, cuando Krill, entonces secretario de Gobernación, aprobó el tema de los casinos en nuestro país. O sea, nos dejó esa bonita herencia así, de golpe, pero también horas antes de que acabara el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, firmó y autorizó tener 200 guardias personales para él y su familia, ¿no? Que le cargaban hasta el portafolios. Entonces, estamos frente a momentos que aunque tienen su tiempo humano, ¿no? También son tiempos históricos y políticos muy importantes porque estos poderes saben muy bien que se están moviendo cosas. Entonces, lo que pase, sobre todo en este caso lo pienso en el Estado de México, no es cualquier cosa porque está removiendo esas entrañas y en ese sentido es la famosa omertá, ¿no? Que es este pacto de silencio de las mafias que se han jurado con sangre y una prueba de eso es la señora Rosario Robles. Aguantó incluso la cárcel por años. Estuvo, ¿no? Despreciada, denigrada. No, es como que uno decía, ¿pero qué defiende esta mujer? ¿Cómo es posible que sea la única presa de un tema que todos saben que es una complicidad enorme? Pero sabía muy bien que ese, no te preocupes, Rosario, estaba actuando en realidad y ayer le dio esa palomita, Violeta. Es increíble lo que estamos viendo. Pónganlo en el marco del proceso electoral, en este caso del Estado de México. Wow, Leti, no, pues qué análisis también estás haciendo. Pues sí, una duda que siempre tuvimos muchas, ¿no? De por qué no decía algo, ¿no? Y por qué protegía en particular a Peña Nieto, ¿no? Y eso ahorita hay, como tú dices, hay que tejerlo con este proceso electoral y con el grupo Atlacomulco, que me parece muy atinado lo que tú estás diciendo. Pues querida Edurne, sobre este tema que tú ya también estás avanzando sobre las proyecciones electorales en el Estado de México, ¿cuál sería tu valoración? Pues ya a un día de que se terminen las campañas y a 4 días ya de las elecciones. Sí, pues yo voy a caminar un poco como Leti hacia este fenómeno más general y hacia la polarización, pero antes creo que, incluso antes de que se cierren ya los procesos electorales del Estado de México,
Yo creo que ya tenemos al menos dos conclusiones que son importantes y que van a jugar un papel en los siguientes meses y va a haber que ver qué camino toman. Por un lado, siento que hay alianzas frágiles en los partidos y hay que ver qué camino toman estas alianzas frágiles. Y en este sentido, veo por un lado la interacción hacia el interior de los partidos, donde tenemos las bases y los militantes frente a los líderes y las cúpulas, que es más o menos a lo que me refería hace un rato. Y del mismo modo tenemos esa misma fragilidad hacia afuera. O sea, hay una fragilidad dentro de esas alianzas, dentro de esa izquierda y de esa derecha en los partidos políticos, pero también hay hacia afuera. En las alianzas, por ejemplo, entre Morena, el Verde y el PT, y también, como vimos con Ale del Moral, en el PRI, PAN, PRD. Entonces, allí se están reconfigurando las personas, las posiciones, los partidos, las fuerzas. Entonces, vamos a ver qué camino toma y mientras tanto, pues ahí vemos a MC sentadito con sus palomitas mirando y quizá tomando decisiones que no sabemos también por dónde van, o bueno, yo no los tengo tan claros, ¿no? Ahora, yo creo que estos fenómenos no están únicamente en la parte del Estado de México, sino que están, como dice Leti, en una dimensión pues más global, ¿no? Y pensando en el tema de la polarización, que si existe o no, yo no me hice esa pregunta, más bien me pregunté cómo existe esa polarización en México, qué forma tiene, ¿no? Y justo yo entiendo esa polarización como un proceso de distanciamiento en las posiciones que hay en los extremos, ¿no? Y que además son posiciones opuestas ideológicamente. Entonces, en este sentido, sí entiendo cuando dice Leti que es una extrapolación, en tanto es un fenómeno discursivo a nivel global que puede estar importado, pero al mismo tiempo expresa, digamos, en el lenguaje global, un fenómeno local que sí existe, ¿no? Nuestros polos los podemos llamar de izquierda o de derecha, o como los querramos llamar, o incluso en esta, digamos, fenómeno global, yo entiendo que el inicio de esta polarización pues está en nuestro sistema económico, en tanto tenemos un fenómeno de desigualdad, un fenómeno donde hay una distribución inequitativa de la riqueza, del derecho a crecer como ciudadano, a la educación y a una serie de condiciones sociales, ¿no? Entonces, digamos, la polarización no está ni en AMLO, ¿no? Como dice Leti, ni en Norma Piña, ni en otras personas. Digamos, hay una cuestión que es estructural económicamente, socialmente, que nos está marcando los extremos y que, no sé, como fuerzas físicas están empujando, ¿no? Empujando a las personas hacia los polos y, digamos, esa fuerza que genera esa magnitud, ¿no? De ese distanciamiento, pues está en la política y está también en la opinión pública. Los medios de comunicación son muy responsables de esta división, ¿sí? Y ahí juega un papel muy importante la desinformación. Entonces, para mí, ¿qué forma tiene? En estos momentos, pues tiene una forma política, donde efectivamente teníamos un partido hegemónico que generó, ¿no? Una autoafirmación de una línea progresista y que pues eventualmente todo caminaría hacia a ese orden democrático, progresista, incluyente, ¿no? Que fue el PRI, que en realidad eran como válvulas de escape para contener toda esa disidencia, ¿no? Porque la disidencia no autorizada, pues es la que vemos en la Guerra Sucia, es la que vemos no sé, en un montón de movimientos que fueron desplazados, ¿no? En el zapatismo y demás. Entonces, pues sí tenemos, al menos, si no polarización, tenemos grupos que están tirando vía las decisiones políticas, vía los medios de comunicación y la desinformación, e incluso también las redes sociales,
hacia formas más radicales pues de la opinión pública y de la toma de posiciones. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un aprendizaje muy importante para Morena y que creo que también tiene que ver con lo que dijo el invitado español, el doctor Alejandro Pedregal, que estuvo hace un ratito, sobre el tema de la izquierda, ¿no? O sea, por un lado tenemos una fuerte masificación de la información donde nos están diciendo recurrentemente, AMLO es el generador de la polarización, ¿sí? O sea, de ese lado hay una figura y un sujeto concreto al que le atribuyen todos estos valores negativos. ¿Por qué? Porque AMLO ha dividido entre corruptos y conservadores en contra de los honestos y los transformadores, ¿no? No van o sea, y antes eso no lo teníamos, pero no es que no lo tuviéramos, es que había un control precisamente. Entonces, digamos, se van por imágenes que son muy visibles, que son muy tangibles, pero del otro lado no tenemos esa fuerza. Es decir, los medios que han estado y que están emergiendo cada vez con más fuerza, como ustedes, como Rompeviento en la escena pública, pues no tienen esa dimensión. Los medios del gobierno federal, pues tampoco. Entonces, hay un desbalance en esta proporción pues que no es solamente que, digamos, esta polarización entre la sociedad o esta tensión entre dos grandes grupos que políticamente podemos decir derecha e izquierda, pues de por sí están en desventaja, ¿no? Porque unos tienen más capital que otros, o sea, no estamos jugando en un juego donde todo está equilibrado, hay un desbalance. Entonces, con la información, pues está todavía más grave. Y entonces ocurre justo fenómenos como lo que está diciendo Leti, ¿no? Donde no hay una conciencia de una parte de la sociedad, ni una empatía tampoco de parte de la sociedad hacia causas sociales. Creo que fue muy emblemático lo que vimos en la marcha del domingo, donde esos pacifistas tomaron las cruces del pequeño, ¿cómo se llama? Memorial. Memorial que pusieron a la guardería ABC o sea, las imágenes retratan cómo los retiran sin ningún tipo, no sé, de conciencia social de ante qué están. Entonces, yo creo que sí es importante, al menos en un sentido real para un sector de la sociedad, que esta polarización para ellos sí existe y existe como un presente y existe como un presente generado por AMLO. Y entonces aquí yo dejo muchas preguntas, no solamente a nuestros partidos de izquierda, sino también y principalmente a Morena, sino también al gobierno y a la ciudadanía. ¿Cómo se combate ese desequilibrio informativo, por ejemplo, ¿no? Ahí le paro porque tengo más. Muchas gracias, Edurne. Pues bueno, esto que estás planteando, tanto tú, Edurne, como Leti, también este despliegue de narrativas que utilizan los medios de comunicación que pues tienen todo el poder. Ya nos decía también el doctor Alejandro Pedregal, ¿no? Que en esto que ocurrió en España mucho también tiene que ver, aparte de este desgaste de esta izquierda institucional, los medios de comunicación y la derecha ahí atrás de estos medios de comunicación. Y vemos, querida Leti, ayer otra vez escuchando pues algunos medios de comunicación, esta narrativa de decir las elecciones del Estado de México no están decididas. Incluso, dice, prácticamente podemos hablar de un empate técnico, lo volvieron a decir el día de ayer, ¿no? Y dan su argumentación de el error de la muestra de las encuestas que puede llevar a ese empate técnico. A mí me sorprendía cómo lo hacían y cómo hacían ese análisis, que decía, qué barbaridad, pero bueno, era parte del análisis. Y bueno, están creando este argumento de que es muy factible que Alejandra del Moral pueda
ganar, ¿no? Entonces, otra vez recurren a esta idea de que si sale la clase media, pero además que las encuestas no estarían diciendo probablemente lo que realmente el electorado quiere en el domingo en este proceso electoral. ¿Cuál es tu valoración, querida Leti? No, mira, toda elección está por verse hasta el día de la elección. O sea, las encuestas obviamente proyectan una tendencia y evidentemente eso solo puede responder al día de la propia elección. Sabemos que en el caso mexicano y sobre todo del Estado de México, la maquinaria de movilización tiene un peso muy importante, pero también queda muy claro a estas alturas del partido que Morena es consciente de eso y como estructura política, como maquinaria política, tampoco estamos digamos, a hace 4 años, sería de una inocencia total. Es decir, el mismo partido sabe muy bien, el mismo partido, en este caso Morena, que está enfrentando un día importante y que la convocatoria a la movilización, pues sí tiene que estar a la altura de la expectativa que se tiene. Es decir, que las encuestas tendrán que reflejar lo que la mayoría de las encuestas serias, no payasadas, ¿no? Están tratando de mover en términos de narrativa, porque a veces esa narrativa es como que un poco mandar el mensaje de que, no, o desestimar que la gente salga a votar, ¿no? Que puede ser una cosa que, bueno, no, pues si ya ganamos, pues entonces ya no salgo a votar, sino al contrario, es reforzar la idea de que hay que hacerlo porque la situación no es cualquier cosa, es una maquinaria poderosa. Y en ese sentido, pues sí, también decir que hay algunos sectores como que ahora tú mencionabas, en las clases medias, que también eso es una parte de la narrativa que se ha construido, ¿eh? Ojo, y obvio, tiene que ver con el discurso del presidente, pero pues el presidente podrá decir o no decir, el chiste es cómo lo retroalimentamos, cómo nos volvemos al mismo tiempo los constructores de esta narrativa, que la polarización, insisto, no sigamos repitiendo esa narrativa que lo único es que alimenta ese discurso, porque aquí no hay una polarización en ese sentido, y tampoco, fíjate, Violeta, que yo, a diferencia de lo que decía el colega español, yo no haría no lo vendría en automático de, a ver, hay que tener cuidado. La situación en un país como México es diametralmente opuesta, no solamente por la historia política, la coyuntura, digo, ellos están en un escenario incluso de guerra, ¿no? Así como muy evidente, pero también tiene que ver con una serie de elementos muy básicos, ya lo decía Edu, pues que están resueltos en una sociedad como cualquier país europeo, que en México estamos a años luz de eso, más allá de quién gobierne. Entonces, acá el nivel de abuso, de extracción de la riqueza, bueno, no tuvimos hace menos de un mes y medio el debate sobre la jornada digna que implicaba que las personas de la inmensa mayoría de este país que no tienen 2 días de descanso obligatorio en la semana, la famosa semana inglesa, bueno, no se aceptó. Y los argumentos del empresariado eran, es que se van a acostumbrar, se van a volver flojos. La misma Coparmex ahora con una necesidad que tienen de mano de obra, porque eso tiene que ver con la demografía y un día hablamos de eso, pero los argumentos eran, es que como hay gente que ya recibe varios apoyos y remesas, entonces pues ya no quieren trabajar, ¿me entienden? Una tergiversación del argumento justamente para limitar derechos, para limitar condiciones mínimamente dignas. Entonces, lo distinto de un discurso y del acceso y de los beneficios que se tienen en términos pues mayoritarios, pues genera todo otro discurso y otro tipo de demandas que son lo que se están peleando hoy por hoy en España, que es un caso muy, muy interesante, pero lo mismo lo vimos en Italia y lo vemos en Francia en un discurso, lo mismo en Portugal, ¿no? Entonces, son circunstancias que yo tendría mucho cuidado en decir porque la derecha aquí sí lo está utilizando. Ya están diciendo, si allá ganaron, acá podría pasar. Bueno, te digo, si ni siquiera pues, son capaces de reconocer que en este país ha habido un abuso al salario mínimo durante décadas, y digo que se empezó a mover apenas ahora. Y en ese sentido, pues justo yendo a la elección del Estado de México, pues hay ese que le llamamos más que clases medias, ese cinturón azul, que en realidad ha sido más opositor a PRI históricamente, y sin embargo,
parece ser que su posición en este momento, en esto que se ha construido como narrativa de polarización, y en todo caso es su molestia frente al grupo en el poder, encabezado por el presidente, pero va a permitirles que se aguanten el asquito y voten a favor del PRI, que ha sido su adversario histórico, insisto. Entonces, vamos a ver cómo se mueve. Digo, me imagino eso. Yo supondría que gente que yo conozco del Estado de México, que sería más fácil que se abstuvieran antes que votar por el PRI, y sin embargo, espero a ver esos datos, pero sería como ese sector. Fuera de ahí, a ver, la es compleja, es diversa, y te lo voy a poner en otro ejemplo que ustedes mismos relatan en su espléndido análisis que hacen con estas entrevistas. Bueno, hay gente burda, ¿no? Ciclona, dice tonterías, que el presidente ya se vaya, a ver, con la pena, el presidente ya se vaya, además hubo una revocación de mandato que le hubiera permitido una narrativa también muy interesante en términos del resultado que podría haber tenido ese grupo opositor, pero que prefirieron no participar. Entonces, declinaron a nombre de la democracia a no votar. Imagínate qué cosa tan tremenda. Pero entonces, dicho eso, es como que ya se vaya, se va a ir, que no cubre sus expectativas a estas alturas de la vida. Y otra que me parece una fantasía impresionante. Aún los grupos financieros más fuertes, más opositores, podríamos decir en términos de medios, reconocen el equilibrio y, digamos, el buen manejo de las finanzas en el país a estas alturas. Bueno, gente que ustedes entrevistaron diciendo que estamos pésimo, o la señora Lili Telles diciendo, es que la situación económica está tremenda, y que haya gente que lo cree, me parece muy interesante, porque podrían decir, simplemente preferiría yo el argumento de, no lo soporto, ¿no? Me recuerda a un exmarido, o no sé qué les despierta a estas señoras, el presidente actual, que de plano les mueve la víscera. Entonces, ¿me entiendes? No hay argumentos que tengan una mínima solidez, ni siquiera en un debate público que ya está abierto a quien veas, incluso en estos medios corporativos. Lo mismo te diría, por ejemplo, en términos del ambiente académico. Esta marcha convocó a algún sector del ambiente académico, colegas conocidos de mi parte, ¿no? Que yo ubico perfecto, y que tienen todo el derecho a participar en lo que se les dé, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Lo único que a mí me parece que es interesante es que el argumento sea mentiroso. Es que, o sea, que digan cosas que no dice, deja tú la ley, el ambiente mismo en el que estamos viviendo. Entonces, no, casi te digo, o sea, es como si hay un punto en el cual se va a imponer una agenda de investigación. Pues no sé de dónde lo sacan, pero no hay contundencia que se lo pueda decir. Ahora, ¿no? Que va a haber una dictadura y eso se va a imponer, bueno, pues eso, digamos, no parece vislumbrar el proceso electoral que estamos viviendo. Entonces, sí creo que el momento permite también ver cómo se construyen no solamente personajes, narrativas, pero que nosotros también combatamos esas narrativas, porque al final de cuentas, mucho de lo que pasó con la violencia que ocurrió frente a la Suprema Corte de Justicia es impresionante, Violeta, que haya personajes, no estos elementales, ¿no? Que lo justifican, no, sino personajes como Álvarez y Casa, argumentando, diciendo, es que la gente ya se hartó, la gente se hartó, y entonces se dio el legítimo derecho a quitarlos a madrazos. Cuando él fue en su tiempo un defensor de los derechos humanos, un representante de este gobierno, y luego en el extranjero, donde lo que tendría que haber dicho es que con la violencia nada nunca, ¿no? Usted se hartó de eso. Bueno, pues la verdad puede hartarte, pero no puedes bajo ningún argumento justificar que se les quite el derecho a manifestarse. Entonces, estamos llegando a ese punto en el cual hay gente que se atreve a decir lo que en verdad ha sido su verdadera naturaleza. Y eso, a lo mejor también en cierta forma, ayuda, nada que a la polarización, insisto, a que ese 18 o 16% claramente sea representado por esas voces que seguramente vociferarán y las veremos en el escenario político. Bueno, si las dejan avanzar, porque esa es la otra, al interior de la alianza. Y la otra es cómo construimos, porque el otro escenario que ustedes presentan es cómo los mismos grupos que pretenden modificar y cambiar la estructura de este país también de repente hacen cuestiones impresentables como lo que estamos viendo en Coahuila, ¿no? O sea, también, pero es como otro marco de discusión donde nadie es que sea
impoluto y que no sea criticable y cuestionable. Pero el punto aquí es que algunos están sacando realmente, decía yo, y digo, para bromearlo, pero la víscera total cuando ya están fuera de tiempo histórico inclusive. Entonces, creo que el escenario se pinta para que nosotros mismos, nosotras mismas, le demos un pasito arriba. La elección es fundamental porque es la única vía en que la alternancia, el cambio se da en un país en términos democráticos, pacíficos, y por tanto apelar a lo pacífico de esa jornada electoral es el regalo que puede dar tanto el Estado de México como Coahuila el domingo próximo, Violeta. Sí, Leti, pues realmente esto que tú dices es la gente ya se hartó, rescatando el discurso de Álvarez y Casa, pues no corresponde al 60% de la aprobación que tienen las encuestas que hacen estos grupos de poder del presidente, ¿no? Eso nos llama mucho, mucho la atención. Y bueno, sin embargo, bueno, algo que vemos o que vimos y que también le quisiera preguntar a la querida Edurne en esta marcha que hubo el día sábado, justo es esa narrativa de decir la gente ya no queremos que siga López Obrador, ¿no? Algunas, pues ustedes vieron con expresiones pues muy racistas y clasistas, ya queremos que se vaya con los changos, cosas así tremendas que escuchamos y que nos fue diciendo la gente. Y bueno, y vemos esta parte que yo también estaría de acuerdo en llamarle a esta confrontación, a esta división, pues es esta lucha de clases, ¿no? Que tenemos aquí, pues desde hace pues ya décadas y décadas y que se han venido agudizando, más bien a eso me refiero, esta lucha de clases. Entonces, y vemos también por otro lado una situación que comentábamos el día de ayer, vimos una expresión con mayor violencia este domingo. ¿No? Este domingo, a diferencia de las otras pues participaciones, creo que no estamos poniendo a cuadro a todas, ¿verdad? Querido Leo, ahí hay algo, no estamos saliendo a cuadro, no sé si hay algún retraso, o Cris, no sé qué habrá pasado, pero bueno, como comentábamos, ¿estamos grabados? Ok, nos esperamos, estamos al aire. Ok, bueno, Ya entonces estamos. estamos. Bueno, pues entonces, querida Edurne, ¿cuál sería tu valoración de esto que se vivió el día domingo y que también era pertinente hablar sobre sé que, como yo estoy de acuerdo completamente con Leti, los contextos en Europa, en España, a México son distintos, pero hay algunos elementos que se pueden retomar, como por ejemplo este alejamiento de esta izquierda que llega al poder institucional y que se aleja de las bases, ¿no? O sea, eso también, y que me parece que hay que hacer una reflexión de esto, y el poder que decía el doctor Alejandro Pedregal en torno a los medios de comunicación y la derecha. Eso era como parte, no para hacer un paralelismo exacto, porque los contextos y las realidades, coincido con Leti, son brutalmente distintos, ¿no? Pero hay cosas que me parece que nos permiten reflexionar y en particular, pues este avance de la derecha pues en España y en el mundo, ¿no? En el mundo estamos viendo esto. Hemos tenido acá a Vox aquí en nuestro país, y bueno, pues ahora se posiciona como una tercera pues fuerza electoral en España. Y bueno, pues aquí, ¿cuáles serían los mensajes que ves tú, querida Edurne, a partir de esta movilización del día domingo? Sí, pues yo también coincido con Leti en términos de que no es correcto extrapolar ni la historia ni la historia de otros países hacia los eventos del presente. Y si bien hay fenómenos que son globales en la política, como el ser Estado-nación, como la lucha de clases, como los sistemas políticos, los tres poderes que tenemos, el ser una democracia, eh, cada país tiene pues sus propias historias y sus propias tramas de cómo se configuran, ¿no? Esos partidos políticos, esas luchas de clases y demás. Entonces, yo aquí lo primero sería una aclaración que me parece muy buena de que voy a retomar de Leti, y es que el discurso de polarización es un discurso de la derecha, y yo creo que eso es muy importante. Es un discurso político. Al mismo tiempo, lo que sí tenemos son diferencias y tensiones políticas que no podemos obviar, no podemos negar que existen, ¿no? Y que
en el pleito político y discursivo se están tensando las cuerdas. Eso sí está ocurriendo. Sí veo bien no llamarlo polarización, porque automáticamente nos lleva a un lugar como cuando llaman populismo o militarización, donde se sobreentienden una serie de elementos que no nos permiten ver qué está pasando realmente, ¿no? ¿Dónde están las características? Entonces, yo sí creo que en este discurso de polarización de la derecha, que es político, hay un manejo discursivo y también físico de la violencia. Y eso es lo que pasó el domingo. Es gravísimo lo que ocurrió porque le quitaron el derecho a otros ciudadanos de ejercer su libertad ¿cómo se llama? De congregación, lo dijeron en los medios, de manifestación, ¿no? Entonces, ahí sí hay algo importante, un mensaje muy negativo que nos mandó esa manifestación, que además después, no sé si vieron el comunicado de los Chalecos México, pero pues básicamente lo que hacen es invertir la historia, y lo que dicen es que los que estaban allí son los que los atacaron primero y entonces ellos se defendieron y entonces la violencia viene del otro lado, ¿no? Y lo mismo en el discurso, la polarización la genera AMLO y entonces la violencia viene del otro lado. Y entonces además todo esto estamos entre las partes porque AMLO miente, ¿no? AMLO también miente y no es verdad, o sea, están metiendo y metiendo y metiendo esa realidad discursiva que en un sector que lo podemos muy bien ver en las entrevistas que ustedes hicieron, está permeando, ¿no? A mí, a mí me llamó la atención en estos videos que, por ejemplo, a diferencia de las dos marchas anteriores, que sí había, aunque había menos gente, estaba como muy selecta, ¿no? O sea, muchos abogados, como mucha gente asociada con todo con toda el área del Poder Del Poder Judicial. Judicial. Ujú. Eso me pareció muy interesante porque efectivamente te da otro perfil de una persona informada, de una persona que conoce el trabajo de la Suprema Corte de Justicia, aunque finalmente están completamente permeados por este discurso mediático, ¿no? Con excepción de la última persona que es maravillosa, que dice que los oye, pero que no está nunca de acuerdo, casi nunca, pero, pero me pareció muy interesante esa composición y a mí me lleva a pensar, bueno, incluso había un joven que decía, es que el poder recae en el pueblo, y decía una serie de cosas que, pues yo le decía, bueno, pues, ¿por qué estás en contra de AMLO si eso es todo lo que AMLO está diciendo, no? Entonces, es bien interesante cómo se va, pues, configurando este discurso donde al final terminan prácticamente dándole la razón a López Obrador en todas las cosas que se tienen que hacer, ¿no? Que se necesita un poder ejecutivo justo, que no haya corrupción y una serie de elementos que bueno, dicen que este gobierno no tiene y demás y que ya se vaya, pero que están diciendo exactamente las mismas cosas. Entonces, sí, a mí no me parece anecdótico, me parece que todas esas anécdotas más bien nos están revelando el fenómeno pues del conocimiento de la derecha, ¿no? No es, lo podemos llamar desconocimiento, pero al final es lo que ellos saben y es lo que ellos los motiva a estar allí en la calle, ¿no? Y en este sentido también el papel de la Suprema Corte como un actor político, ¿no? Que justo dentro de esta cohesión que teníamos del poder, de los tres poderes, pues tanto en el gobierno del PRI como en los primeros años de esta transición pactada, ¿no? Del PAN y del PRI, pues lo que teníamos, pues no sé, como con las reformas estructurales, o sea, el poder judicial no jugó ningún papel porque pues todo se acordó, todo se pactó entre los partidos y entonces no se ve una aparente actuación del judicial, pero está jugando también una posición siempre dentro de la política y habría que quizá ir más a fondo y preguntarnos pues qué papel jugó esa Suprema Corte a lo largo del siglo XX y en las primeras décadas del XXI. Yo creo que ahí encontraríamos muchísimas más sorpresas.
Y bueno, finalmente, algo en lo que sí difiero un poco con Leti y que tiene que ver con, digamos, qué podemos ver de lo que está ocurriendo en España, que nos puede servir para, pues al menos para espejearnos y hacernos preguntas, ¿no? ¿Cómo llegó, cómo pasamos de Podemos y todo un movimiento con mucha expectativa y de izquierda y demás, y que revive un montón de entusiasmos y de posiciones, a el fortalecimiento no solo de la derecha, sino de la ultraderecha? Entonces, y al mismo tiempo vemos aquí en México, pues, que empieza a haber partidarios de Vox, de España en México, que empieza a emerger una derecha con Lili Téllez, con Verástegui, que se amparan en esta, como en este sector muy religioso de nuestro país y reivindican incluso a la guerra de los cristeros y demás. Entonces, como desde aquí se van configurando desde una historia de la derecha local, como esa historia de la derecha local se va apropiando de este discurso de la ultraderecha, ¿no? Y entonces ya tenemos una voz que abiertamente, dos voces que abiertamente se asumen desde ahí, que arman su congreso, que no tenemos de pronto 3 días, pues con ese fenómeno que tuvimos hace unos meses del Congreso de la ultraderecha. Y entonces yo sí creo que hay algo importante o muchas preguntas que la izquierda se tiene que hacer, y regreso a este tema de las alianzas hacia afuera y las alianzas hacia adentro. Hacia adentro en particular, yo creo que hay muchas diferencias dentro de Morena, que exactamente como pasó en Coahuila, como pasó en San Luis, como pasó al menos en esos 2 estados, para no ser imprecisa, lo que hay es que como en un rajatabla como de, y ojo, no quiero comparar a Morena con el PRI porque me parece una barbaridad, pero sí hay un fenómeno de decir, te tienes que alinear, porque hay un fin superior, que es el fin electoral, ¿no? Y en ese fin electoral se está perdiendo una diversidad que yo considero que es muy rica, que tiene esa izquierda, y en lugar de escucharnos, se están acallando, se están alejando, y hay muchas cosas que no se están viendo hacia adentro y también hacia las bases y también hacia las localidades. El viernes que escuchaba a Abel Barreda en la tertulia, él hablaba de cómo llegó Morena a la montaña, ¿no? Y cómo desde esa como colocación de esa estructura partidista se están reconfigurando las alianzas, la forma de organización, perdón, de los grupos de la montaña. Y entonces, ¿hasta qué punto esto incluso los está afectando? No los está destruyendo, pero sí los está afectando. Entonces, yo creo que allí, en lugar de romper con esas diferencias, habría que ver cómo incluso, o sea, yo creo que no tiene que ser Morena un partido hegemónico. De hecho, el Congreso, por ejemplo, necesita alianzas. Morena sola no puede gobernar. No es el tiempo del PRI donde un gobierno, donde un partido en particular podía gobernar con la mayoría absoluta o la mayoría o las 2/3 partes en el Congreso. Se necesitan esas diferencias. Entonces, yo ahí veo, en realidad, en vez de un problema, una oportunidad para decir, bueno, ¿qué hacemos con todas esas diferencias que hay allá adentro y que no se están dejando salir? O sea, el PRI generó sus válvulas de escape, y aquí lo que estamos haciendo es que con esas críticas, o sea, si tú criticas, por ejemplo, el proceso de Coahuila, automáticamente no estás apoyando los procesos de Morena. Y no va por ahí. Y también desde ese lado se están abriendo unos polos muy fuertes entre distintas morenas y distintos obradorismos. Entonces, pues no sé si con esto respondo más o menos tu pregunta, querida. Pues no sé, yo creo que no solo me responde,
realmente vas más allá, así es que gracias, querida Edurne, pues tenemos que ir cerrando porque también sabemos que tienen otros miles de compromisos ambas. Y bueno, Leti, ¿cuál sería tu valoración? Ya nos has comentado en dos momentos sobre esta marcha de la Corte, no se toca, pero si nos pudieras hacer una valoración ya en conjunto de lo que pues también está retomando ahorita Edurne, del posicionamiento pues de estas personas que convocaron los chalecos blanco y SOS México, ¿no? Que bueno, también llama la atención la poca convocatoria que tuvieron, ¿no? Sabemos que oficialmente fueron 2.000 personas y el presidente decía 3.000 y quizá pues a lo mejor los organizadores dicen hasta 5.000, pero bueno, pues fue muy poca gente en comparación de los 500.000 que ellos decían habían logrado la concentración pasada. ¿Cuál sería tu valoración de lo que ocurrió y de la forma en cómo se desenvolvió? Insistimos, vimos varios conatos de violencia al interior, en el recorrido de la marcha, no solo lo que pasó en la Suprema Corte, sino también en el recorrido. ¿Cuál es tu valoración, querida Leti? Pues mira, yo creo que hay una parte en la cual, digo, más allá de la anécdota, ¿no? De que efectivamente, que si fue menos gente, que si fue más, que me parece muy interesante, es lo fuerte de, ahora sí que como se dice en las redes, otro milagro más de la 4T. Gente que nunca había marchado en su vida, que jamás se había movilizado, pero ni para nada, está hoy, bueno, reivindicando su derecho a la expresión pública, sosteniendo su opinión. Digo, te digo, uno puede debatir y decir, oye, no, eso es verdad, es mentira, pero se está dando y eso yo lo veo muy sano. El punto aquí es este llamado o voces que a mí me parece que están fuera de lugar en el sentido de que se atribuyen la movilización, mencionabas estos, la señora Alejandra Moral también se llama, ¿no? Igual que la candidata del PRI en el Estado de México, la de los chalecos amarillos se llaman igual. Y es muy interesante porque ella pues justamente se atribuye casi, ahora va a ser la Claudia X, me imagino que también estará muy metida en esta parte, porque ha salido mucho a medios, le han dado mucha voz y mucha presencia, pero también deja ver otra cosa importante, es que si desde los medios no hay esta convocatoria tan grande como la hubo para otras marchas, que prácticamente era con un coro permanente, pues vimos que el efecto no es tan potente, lo cual no desacredita, ¿eh? Yo creo que, otra vez insisto, que se salga un domingo a marchar y todo me parece muy bien. Digo, hay lugares, por ejemplo, donde yo trabajo, que se incluso hizo un llamado a que la gente participara y fueron 3 personas. Bueno, eso es parte de lo que, pues para los que le consideran que es válido, pues muy bien que se movilicen. El punto aquí es cuál es la convocatoria. Y si la convocatoria no era clara, ¿eh? Porque te digo, si en un lugar como donde desde yo estoy viéndolo, se convoca para una cosa y se convoca para la otra, pues vamos a marchar porque pues como por convivir casi, ¿no? Lo que vemos muy claro es que al llegar a la Suprema Corte, ahí sí había una organización explícita para golpear y para, digamos, que fuera esa la imagen, ese el llamado a quitar ese plantón enfrente de la Suprema Corte, que por cierto, a los jueces a los magistrados no les había importado por meses, entonces tampoco es un tema que ellos hayan llamado a quitarlo, ni creo, estoy prácticamente segura, que la presidenta de la Suprema Corte jamás hubiera dicho semejante tontería de quiten esto y menos violentamente, ¿no? Entonces, ahí es donde ni siquiera le ayudan a la propia causa. Y lo digo ya para ir cerrando, creo que es parte de lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, y simplemente una mención a esta derecha, ¿no? Que hay gente que ya decía Edu, ¿no? Que si Vox, que si, no, a ver, en México no se necesita importar a la derecha porque México ha exportado a la derecha. En México se construyó esta idea de los legionarios de Cristo que se expandió por el mundo católico, vamos, el padre Maciel era una hechura mexicana y por tanto México no tiene que traer, sino que justamente se alinean estas derechas en términos internacionales. Pero ojo con eso, como un discurso que pretende ser supuestamente más moderno, moderno no puede tener nada a la derecha cuando viene a decir cosas que tienen que ver con limitar derechos. Esa es la diferencia. Si tú estás a favor de limitar derechos, o sea, tú da los derechos. Si no corresponden a mi necesidad, no lo voy a pedir, no voy a ir por eso, pero si está en mi derecho,
Bueno, esa apertura, esa opción, ese avance me va a permitir pues ser más feliz simplemente. Y esa es la diferencia con la derecha contemporánea, que quieren limitar derechos en lugar de simplemente generar el escenario que los permita para quien los requiera. Y dicho esto, te agradezco muchísimo, Violeta, como siempre, a Edurne también. Y bueno, Ernesto no está por acá, pero de verdad los felicito. Ojalá que todos los que nos escuchan se echen el reportaje que hicieron y creo que va a servir mucho, van a ser testimonios, te lo digo desde ahorita, para mí han sido una joya hacia la lectura que tenemos que hacer de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Son de estos materiales que quedan ahí ya para poder ver de manera más tranquila, con más distancia, qué hemos vivido en estas manifestaciones que al final pues nos sacan a la calle y creo que eso ya en sí mismo es un gran avance. Muchas gracias, querida Leti. Pues, querida Edurne, ¿con qué cierras? Y pues además de agradecerles también las increíbles entrevistas, a mí me gustó esta idea de la izquierda institucional. Me parece que es un tema interesante cómo llegamos, ¿no? Igual que en España dicen que si el PSOE es o no de izquierda, igual aquí hay todo un debate de cuánta izquierda tenemos y si la tenemos realmente, yo digo que sí, y no dejaré de insistir en que sí, al menos un sector de la izquierda llegó al poder en 2018 con el tsunami AMLO y se institucionaliza en una nueva parte dentro del poder ejecutivo en México y desde ahí tiene que adquirir nuevos compromisos, ¿no? Los compromisos del Estado. Y entonces ahí se empieza a complejizar toda la situación de la izquierda y también el otro sector que se institucionaliza es el partido Movimiento, que es Morena, y también ahí empieza a haber una serie de fenómenos que tienen que ver con estas prácticas pues de tener que tomar decisiones políticas frente a las decisiones de la agenda, frente a la representación de los ciudadanos, que eso no debemos de olvidarlo nunca. El papel de todos esos personajes que forman parte del sistema electoral y los que llegan a gobernar tienen un papel de representación ciudadana. Y eso es lo que les tenemos que vigilar y que exigir y que pensar, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de una tertulia donde Alberto Nájar hablaba sobre las señales que había antes de llegar a la violencia, ¿no? Que generó y desató después Felipe Calderón. Yo trato de pensar en cuáles son esas señales que tenemos actualmente para saber qué tipo de izquierda se está institucionalizando y qué tipo de izquierda está evolucionando y transformándose en estos tiempos y dónde vamos a estar en 5 años, no ir tan lejos. Entonces, todos estos elementos yo creo que tienen que ver con eso y no necesariamente con la inmediatez política ante la cual estamos permanentemente. Entonces, bueno, pues esa sería como la invitación a pensar en todos estos puntos hacia el presente y el futuro de lo que queremos, que es un gobierno de izquierda. Pues muchísimas gracias, pues muy interesantes ambas reflexiones. Ya tendremos también otro espacio porque me parece que entramos en las tres a analizar lo de España, ¿no? Que será también muy interesante, justo como decían ustedes, viéndonos en espejo de lo que, pues sí, ¿no? Estoy pensando, tú decías ahorita del PSOE, pero también está Unidas Podemos, que ya hacías referencia, y esta izquierda pues independentista vasca también, y bueno, pues otras izquierdas que también acá hemos analizado, incluso tuvimos una mesa muy interesante con Leti e Ingrid sobre las izquierdas, ¿no? Las múltiples izquierdas en términos presentes e históricos, y bueno, pues será también muy interesante seguir analizando, pues en función de lo que ha pasado en España y en función también de lo que ustedes comentaban, de que tenemos acá a la derecha y a la ultraderecha, a Vox también lo hemos tenido acá metido, y bueno, y el avance de la derecha en el mundo. Así es que pues muchas gracias a ambas, un abrazo muy fuerte, y estamos viéndonos el próximo martes, así es que un lindo pues fin de semana que tengan en el proceso electoral. Entonces estaremos también muy atentas con ustedes ante cualquier cosa y les mandamos un abrazo y todo nuestro agradecimiento. Hasta luego, un abrazote. Mucha suerte, Ernesto, por allá en la cobertura. Muchas gracias.